Bueno, ahora sí continuamos con la última conferencia del día y para eso invitamos a Jorge Armanza, quien es el subgerente de prevención de fraudes del Banco del Pacífico. Desde mayo de 2006 es el presidente del Foro Consultivo de Prevenciones de Fraude de Bancos del Ecuador y es miembro del Consejo Asesor de Prevención de Fraudes para la región en América Latina y el Caribe de Mastercard International desde el año 2013. Además, es docente de la Universidad Estatal de Guayaquil y cuenta con más de 14 años de experiencia en la industria de medios de pago electrónicos. Jorge nos hablará sobre la prevención del fraude, los retos y las perspectivas. Jorge, bienvenido. ¿Cómo es esto? El rojo lo pasas. Gracias. Buenas tardes, muchísimo gusto conocerlos. Tengo el honor y la responsabilidad de levantarlos, ¿no? Última presentación. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Primera vez en Costa Rica, país lindísimo. Tienen un país hermoso, cuídenlo. Muchísimas gracias por la invitación. Y un poco ya Juan Carlos ha hablado un poco de mí. Quisiera darles un pequeño resumen de también quién soy. Tengo 34 años de edad. Tengo casi 16 años trabajando en esto de la prevención del fraude. Y comencé muy chiquito, comencé a los 18 años, ¿no? Y todo esto ha venido con la evolución. Y no se los digo solamente como para comentarles cuál es la edad, sino para comentarles justamente que, según escritores, depende del autor, yo soy o millennial o generación X. Estoy en esa todavía tengo una crisis de identidad, no sé qué terminamos siendo. Pero esa ambigüedad o ese mix hace precisamente que entendamos muy bien qué es lo que quieren en la generación X y precisamente cuáles son las necesidades y para dónde va los millennials. Antes de seguir, pregunto, ¿dónde está la gente de marketing? ¿Por dónde anda? ¿Marketing? ¿Nadie? ¿Gente de innovación, tecnología? Mucha gente de innovación y tecnología. ¿Gente de fraudes? Por allá, un par, bien. ¿Y gente de seguridad bancaria? Como les digo, mi background de estudio es de marketing. Yo tengo un título de tercer nivel de ingeniero en marketing, tengo una maestría en administración de empresas y la pregunta del cajón, ¿no? ¿Qué haces trabajando en un área de seguridad bancaria? ¿No? Lo mismo me pregunta mi jefe todos los días, ¿no? Pero estamos en esas, ¿no? Y ese es precisamente lo diferente que tratamos de ver en un tema de prevención de fraudes. Lo que tratamos es de ser ese lunar en la pared. Y la presentación la he dividido en dos partes, principalmente en las emociones que causa un fraude, un robo. En toda la cadena de los stakeholders, porque finalmente un robo o un fraude causa emoción. Y segundo, desde la perspectiva de nosotros en Banco del Pacífico, ¿cómo hemos hecho para manejar esas emociones y hacer diferentes cosas? 7 cosas les vengo a contar que hemos hecho distinto, precisamente manejando esas emociones y manejando ese proceso. Primero, un robo. Si me voy al diccionario, precisamente, entenderé que el robo no es otra cosa que la apropiación ilícita de un bien que no le pertenece, sea físico o no. Y todo esto genera emociones en los diferentes stakeholders del banco, principalmente en los clientes. Entendamos esto como latinoamericanos y pongámonos, por favor, ¿quién conoce a alguien o ustedes, si les ha pasado, me levantan la mano, alguno de estos o cualquiera de ellos, de estos eventos? Robo en el auto, ¿no? Esas paradas en las luces rojas y llega alguien y nos estrucha, o los famosos pickpockets, ¿no? Alguien, sin que nos dimos cuenta, en el bus o en el metro o donde sea, nos tomó la billetera. Estrucha en las casas, y yo creo que ese es uno de los más invasivos, ¿no? Quien ha tenido el infortunio de tener este tipo de cosas se siente completamente emocionalmente desnudo, porque no saben quién fue, cómo sabían que ustedes no iban a estar en la casa. Y finalmente el robo informático. 4 tipos de robos que me llevan al mismo sentimiento como cliente, porque el cliente, entendamos, es la razón de nuestras compañías. Primero, el miedo, ¿no?
Primero el miedo. Los clientes, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? Y el miedo de, ¿qué más me pueden haber robado? ¿Cuánto me robaron? ¿No? El miedo. Lo primero que tenemos ante un evento de estos es el miedo. Segundo, la confusión. Bueno, ¿y qué es esto del delito informático? ¿Y cuánto se me llevaron? ¿Y cómo me lo llevaron? Y en esta confusión, entre el miedo y la confusión, el cliente lo más fácil es decir, está dentro de su banco el ladrón. ¿No? Es lo más fácil y es lo más directo que hemos encontrado en opiniones de los clientes. Y segundo, la frustración. La frustración porque detrás de eso tengo que hacer muchas cosas. El cliente ni siquiera causó el problema y sin embargo está abocado a que haga muchísimas cosas. En términos sencillos, el fraude, damas y caballeros, ahuyenta al consumidor. En porcentajes, un 3% de clientes no vuelve a comprar si el fraude es detectado por el banco. Pero fantosamente un 20% deja de utilizar mis productos o servicios si el fraude es reportado por él. O sea, si ni siquiera el banco lo pudo detectar. Entonces miren la oportunidad o el negocio cómo se me puede salir de las manos si no tengo una correcta administración. Recordemos que estamos en un negocio de confianza. El cliente, aparte de de las tasas convenientes de crédito, de que esté en todos lados, ellos también buscan la seguridad. El problema en este aspecto es que en los procesos que hemos visto le dicen, señor, hay un fraude en su cuenta, pero para hacerlo formal usted tiene que acercarse. Y una vez que se acerque me tiene que firmar 3 cartas y me tiene que dejar su copia de cédula y me tiene que dar información de que no salió de viaje. Y, oye, yo no lo causé, yo no tuve la culpa, no sé ni siquiera qué es phishing. ¿Por qué me haces acercar? Y llega el momento de la desesperación que los clientes llegan y hacen eso. Chao imagen, chao banco, chao medio de pago, no quiero saber de ti. Y me preguntan a mí, si nosotros en qué negocio estamos. Yo les digo, no es el de los créditos. Estamos en el negocio de los sueños, pero estamos en el negocio de la confianza. Los bancos estamos abocados a darle seguridad a mi cliente, a las personas con las cuales trabajamos. Hechos, facts. Según Trust ID, el 69% está dispuesto a dar más información si se les brinda un mejor servicio. Y la preocupación principal de ellos son los robos de identidad o de datos. Señores, que tenemos información que el cliente sabe cómo se sale la información y encuentro por muchos lados muchísima información. Dentro de la institución, seguimos con las emociones, ya hablamos de los clientes. Las personas que hemos manejado el fraude y que hemos estado en esa línea, tenemos esta frase típica de nuestros presidentes, nuestros jefes. ¿Y dónde están tus alertas? ¿Y dónde están tus controles? Y el problema casa adentro es un tema de no lo vi, no lo hice y finalmente una pérdida financiera. El asunto es que esto es medible, ¿no? Las alertas que no realicé, el dinero que perdí. Pero cuando empiezo a perder este tipo de cosas, cuando empiezo a perder la reputación, ¿cuánto cuesta? Ante un fraude, ¿cuánto cuesta la reputación de un banco? Y habíamos dicho que los clientes quieren hoy tener no solamente el poder, tienen hoy muchísimas opiniones que quieren dar, ¿no? Miren, esto me encontré ahora de Costa Rica. Esto es reciente, en febrero del 2017 se atraparon. Este tipo de cosas siguen saliendo en la prensa, en desmedro precisamente de nuestra reputación. Entidades de control. Tuvimos en la mañana, media tarde, tuvimos justamente la información muy valiosa sobre las entidades de control y qué están haciendo en cuanto al fraude. Pero señores, cada vez que nosotros los bancos no brindamos lo que tenemos que brindar, no hacemos lo que tenemos que hacer, y no solamente eso, en términos de procesos, yo lamentablemente conozco varios bancos en la región
que tienen casi una legión de personas para contestar oficios de las entidades de control. Y tienen una filosofía de, si el cliente no me reclama, miren, yo no le devuelvo. Y el problema no es solamente para la institución. El fraude no solamente daña la reputación de la institución, daña la reputación de todo el sistema de pagos, de todo el ecosistema de pagos, que es lo que estamos protegiendo. Y aquí yo sí quisiera quedar bastante claro. Esto, por favor, replíquenlo a sus áreas de prevención de fraudes, a sus áreas de negocios. El fraude sí genera diferenciación, pero en absoluto es una ventaja competitiva. Genera diferenciación porque el cliente lo siente, algo que es rápido, que es ágil, pero finalmente no es ninguna ventaja competitiva. Porque lo que sucede es que los reguladores empiezan a hacer leyes que le pega a toda la banca. Y empiezan a enviar información que a todos nos compete. Una de las intenciones de crear el foro consultivo en el Ecuador fue precisamente esto: acercarnos a las entidades de control y decirles, señores, hoy tenemos un solo frente para la prevención del fraude, hoy estamos convencidos que esto es realmente un problema, necesitamos de ustedes tanto como nosotros, ellos necesitan de nosotros. Regúlennos en medida que nosotros les vayamos dando información. Estamos trabajando de a poco. Una de las primeras cosas que hemos hecho es educar a la propia banca. Educarnos e internamente todavía estamos trabajando con varios bancos que tienen esta filosofía que les había comentado. Y estos son los problemas de las reputaciones en línea, ¿no? El cliente hoy quiere tener una opinión y la dice por todos lados, ¿no? Va a Twitter, va a Facebook y allá es donde se queja. Son los nuevos canales. Ya no tiene que esperar 3 o 4 horas a esperar que la señorita de servicios al cliente lo atienda y después de eso ponga una carta y que si no, él va para allá. Y pregunto, ¿sus instituciones tienen protocolos de respuesta ante problemas como estos? Hay que tenerlos porque si no esto va a crear un gran problema reputacional. Y como se lo vuelvo y se lo repito, ¿cuánto cuesta la reputación de un banco? Si me preguntan a mí, es todo. Es la confianza que se está depositando. Estos somos nosotros. Este es el banco para el cual trabajo, Banco del Pacífico, el segundo banco más grande del Ecuador. Aproximadamente monitoreamos 3.5 millones en estos productos, 3.5 millones de transacciones mensuales. Nosotros comenzamos por los productos Pacificard. Tenemos aproximadamente 1,5 millones de tarjetas entre crédito y débito. Tenemos 64,000 comercios POS, entre los cuales tenemos un 5% que son mobile. Tenemos 95 comercios online. Tenemos nuestro producto de banca en línea con 260,000 cuentas. Crédito, tenemos 1 millón de cuentas. Débito, tenemos 80,000 y 183,000 cuentas en banca por APP. Nosotros le decimos el movilmático. Ese es el espectro que nos encontramos. Eso es lo que estamos monitoreando ahora en el departamento. Y dijimos, y es uno de los retos que tenemos, hay que integrar los departamentos. Típicamente me he encontrado con bancos en los cuales los departamentos de banca móvil no tienen nada que ver con los departamentos de tarjeta de crédito. Y no tienen nada que ver con los que manejan los cajeros automáticos y mucho menos con los que manejan los comercios electrónicos. Y pregunto yo, y eso es lo que pregunto, ¿y no es el mismo cliente el que pasa por ahí? ¿Y no es el mismo cliente? No estamos hablando, sí, pero es que esto es mío. Y empiezo yo a pensar, entonces ya no son bancos, son silos de poder en los cuales estoy desprotegiendo al cliente. Primer reto, damas y caballeros, recomendación, y probablemente no puedo ser, me gustaría ponerlo en itálica, 45, Arial, negrilla, subrayado. One contact only. Vayan y replíquenlos por favor a sus áreas de atención al cliente. Pero los procesos hoy para reparar un fraude es más o menos como se los explicaba. El banco me llama o me avisa por alguno de los canales y le dice, a pesar de que yo lo llamé, por favor, venga al banco y entrégame toda la información de su salida del país, que sigue no por ahí. Y yo digo, pero si tú ya tienes todas las herramientas, banco, si tú me acabas de decir que es un fraude, ¿por qué te tengo que convencer yo de que lo es? Y los bancos no terminamos de entender que eso va en demetrio de la experiencia del cliente.
Y tenemos que mejorarlo. Una vez lo hablamos con algunos bancos, lo están adoptando en el Ecuador, el One Contact Only, y en todos los canales. Cuando agarramos esto, nosotros decimos, a ver, en productos de tarjeta de crédito y débito ya lo estamos haciendo. ¿Por qué en cuentas no? Ah, no, porque en cuentas es otra cosa. No. Es el mismo cliente. Y me salían con respuestas tal como, y me imagino que les pasa, es que la entidad de control lo solicita. Y vamos a la información, y la entidad de control solamente, si ustedes fallan en contra del cliente, le va a pedir el file. De lo contrario, es riesgo del emisor, es riesgo del banco. Hay que agilizar los procesos y hay que ver toda la experiencia desde que el cliente, imagínense, no lo detecté, sino va a mi front office. Este ejemplo me encanta. Llega alguien al front office y le dice, señorita, tengo una transacción que no es mía. Y la señorita, o por teléfono, ¿no? La señorita le dice, usted es el quinto, octavo caso que tenemos, no se preocupe. Quinto, octavo caso que tenemos. O sea, del otro lado, ¿qué tengo? El cliente, oye, a ese banco se lo están llevando en peso. Yo saco todas mis cosas, ¿no? Y es una capacitación, insisto, a todo nivel. Otras cosas que hemos tenido, que hemos visto en varias instituciones. No vamos a devolverla o abonarle por más que nosotros sabemos que es un fraude, sino hasta después de 15 días. ¿Y por qué? Porque así están los procedimientos. Pero los procedimientos no los hacemos nosotros. Insisto, esto va, y los invito a que ustedes revisen los procesos de reclamaciones. ¿Cómo están? ¿Cómo están mejorando o contribuyendo a desmejorar la experiencia del cliente? Segundo punto. Desde Billy Miner, el primer ladrón de bancos registrado, él tiene, el legado de tener la frase, de que él fue el primero que dijo la frase, arriba las manos, ¿no? Él es registrado en el año finales de los 1800, principios de 1900, conocido también como el bandido elegante o el bandido caballero, de Gentleman Bandit. Seguimos evolucionando en los fraudes o en los robos en los bancos y teníamos esos infructuosos gente que iban con máscaras, con pistolas, cogían rehenes y a veces no terminaba. Wow, no puede ser. Ok, gracias. Y a veces no terminaba tan bien, ¿no? Robos en América del Sur, como bancos en donde por debajo cavaron un túnel y se llevaron desde la misma bóveda del banco 45 millones de dólares de un banco en el Cono Sur, hasta los robos informáticos. Esos vectores han cambiado, ¿no? Ven cómo ha evolucionado. Hoy, entre el 60 y 65% de ataques a los bancos son por phishing. Phishing no es otra cosa que pedirle la información al cliente haciéndose aparentar que es el banco. Ya lo decía Ricardo hace un momento. El phishing. Y el cliente entrega absolutamente toda esa información. Es más o menos como decirle al defraudador, tenga las llaves de mi casa, por favor, prepárese una comida y ya cuando esté satisfecho, váyase. El cliente entrega absolutamente todo. Y descubrimos haciendo inteligencia casa adentro es el segmento que más es más vulnerable a este tipo de ataques es la generación X, ¿no? La generación que está entre los 35, 40 años hasta los 60, 65. ¿Y por qué? Porque confían en mi banco, piensan que soy yo detrás dándoles información. La estrategia es, la comunicación debe ser coherente con el segmento. Generación X busca las redes sociales para buscar entretenimiento. La generación millennial busca las redes sociales para buscar información. Basados en eso, hay que tener coherencia y por más que yo envíe todos los mails que quiera, inunde mis redes con recomendaciones, la generación, la cual está siendo atacada, no está leyendo. Tengo que ir por los canales habituales, back to the basics, ¿no? Vamos a lo básico. Allá está mi gente de generación X. Tercer reto, migración a chip. Una vez que migro a chip, una vez que la tarjeta le pongo el dispositivo chip, el fraude en tarjeta no presente crece, y estadísticamente, hasta 150%.
Y es grandísima la cantidad de fraude que están viendo los bancos. Nos enfocamos mucho en salir del fraude de banda magnética, pero toda esta parte que era comercio electrónico lo dejamos descubierta. Terminamos de migrar y esas son las cifras que tenemos de varios bancos, no solamente el nuestro. Afortunadamente, gracias a lo que le voy a explicar, subimos manejar la ola. Nosotros manejamos el tema en dos direcciones, ¿no? Nosotros le decimos la estrategia E. Educación. Desde el punto de vista de prevención de fraudes, nuestra gente educa a los comercios electrónicos y es una educación y es una comunicación bidireccional. Nos sentamos con ellos, salimos de las oficinas, nos arremangamos un poco y decimos: señores, ¿ustedes dónde quieren vender? ¿Cómo quieren vender? Yo los ayudo, parametricemos, trabajemos. Esa parte de educación es fundamental. ¿Cómo quiero hacer negocios con alguien que ni siquiera conozco y solamente le pongo un sistema y les digo transacciona? Y eso es uno de los problemas grandes que hemos visto en comercio electrónico desde el punto de vista de los comercios. Los bancos únicamente encienden el botón de pagos, pero no les explican que esto es un tema 24/7. ¿Qué pasa si tienen una transacción fuera de horario de oficina? ¿Qué pasa? Porque ya no hay ubicación, hay ubicuidad. Y hay un poco, y el comercio electrónico no me habla de cuánta gente entró, sino me habla de la conversión. Tuvimos que también nosotros aprender cómo habla el comercio electrónico. Insisto, es el banco acercándose hacia el comercio. Es sacándonos un poco la corbata, sacándonos un poco el saco y trabajando de la mano con ellos. Y desde el punto de vista del emisor, nuestros tarjetavientes consumiendo por internet. Estas cifras son reales, estos datos que ustedes ven a mi izquierda, estas cifras son reales del producto de tarjeta de débito. Trabajamos a finales del año pasado con el área de tarjeta de crédito y le dijimos: mira, vemos muchas negaciones en internet, vamos a abrir un poco la llave con ciertos comercios. Trabajamos el 80-20, ley de Pareto. Vamos a trabajar con varios comercios y vamos a, por ejemplo, Uber. Hay gente que está consumiendo con la tarjeta en Uber. Ponle X número de transacciones bajo tanto valor y empieza a transaccionar. Esa es la cara de, si no estoy mal, enero a marzo. Hay un mercado cautivo. ¿Por qué le dijimos también, y qué estamos haciendo en esta parte? El 3D Secure fue bueno en su momento. Hoy está empujando hacia afuera al cliente. La experiencia me está matando. Desde este punto de vista de la experiencia, no todo debe ir por el protocolo 3D Secure. 3D Secure estamos listos, que es el Mastercard Verify by Visa, Mastercard Secure Code. Retro cuarto, ¿cuánto me queda? Disculpa. Estoy bien. Ok, la prevención interna. Perdón. Desde el punto de vista de la banda magnética, el chip vino a solucionar el fraude. De alguna manera, el protocolo 3D Secure vino a bajar el fraude por internet. Al fraude web banking, ¿qué hago? Pues autenticación fuerte, doble autenticación. Pero hay un elemento que estoy dejando de fuera en términos de prevención de fraude. El personal interno, la gente que trabaja con nosotros. Nosotros decimos que el defraudador también tiene estas convenciones, también tiene estos foros en los cuales comparte información, porque al final del día tiene colegios que pagar, tiene deudas que contrajo. El defraudador también anda trabajando, ¿no? Y cuando empezamos a taparle por todos los lados, dicen: el cliente interno es el siguiente, la persona de allá adentro, gente a cuidar. El triángulo del fraude ha cambiado. El triángulo del fraude, donde me hablaba de la presión, de la racionalización y la oportunidad. Hoy le adherimos el conocimiento, el know-how. Básicamente esto es la presión del individuo por deudas contraídas, por ejemplo, ¿no? Tiene 3 bebés y gana un sueldo muy poco y tiene muchas deudas. La presión, que regularmente es económica. La racionalización. Pero si son solamente $1,000. No, el banco se lo merece por el sueldo que me está pagando. No, nadie se va a dar cuenta. Termina un poco justificándose el defraudador. La oportunidad para que nadie lo descubra, probablemente vio los passwords de alguien o se quedó encargada de la agencia y ahora tiene mucha más información. Y finalmente el conocimiento. Estadísticamente, damas y caballeros, los fraudes dentro de las instituciones bancarias, y esos son los que duelen más.
Ya les explico por qué, pero estadísticamente las personas que cometen el fraude de cuello blanco, de fidelidad corporativa, tienen 10 años o más dentro de la institución. No son los nuevos, no son los outsiders. ¿Por qué? Porque conocen perfectamente cuáles son las falencias del proceso. ¿Y por qué digo que este fraude duele más? Porque aquí, ¿a quién culpamos? Si es un fraude de banda magnética, no, fue un skimmer, alguien copió la información. Si es un fraude por internet, un phishing, hay un defraudador del otro lado. ¿Y el fraude interno? El 5 y el 6, el reto 5 y 6 van directamente ligados. Centros de monitoreo integrales, insisto, todavía no comprendo cómo hay instituciones grandes, o instituciones básicamente, que manejen sus centros de monitoreo separados. Son silos de poder. Por acá está un área exclusiva de tarjetas, por acá está un área exclusiva. Señores, estamos defendiendo al mismo cliente, el mismo que está pasando por el túnel es el cliente que defiende este y el otro y el otro. Esto me lleva al siguiente punto. El Big Data o el Big Data para la prevención es igual al Big Data comercial. Es exactamente el mismo. Tenemos grandes sistemas transaccionales con los cuales precisamente modelamos los comportamientos del cliente para evitar o para revisar si su consumo es inusual. Pero es el mismo cliente al cual estoy enviando promociones, al que quiero que me consuma más. Yo he encontrado instituciones en donde la parte comercial no se conoce ni siquiera con la parte de seguridad. Hay que presentarlos. Señores, ¿qué vamos a proteger si la gente de seguridad no sabe para dónde va el negocio? El Big Data para la prevención y para la parte comercial va directamente relacionado con el reto 5. Finalmente, las áreas de seguridad bancaria ayudando a crear negocios rentables. Pregunto yo, a veces cuando hablo de seguridad bancaria y negocios o marketing o mercadeo, es como hablar de agua y aceite, ¿no? No, ¿por qué abriste ese negocio? No, por allá no podemos ir. Pero si al final es el mismo banco que se ve beneficiado. Para encantar al cliente no es solo tarea de un área, de mercadeo o de negocios. Tres áreas o tres pensamientos básicos con esto. La prevención genera confianza. La confianza genera negocios a largo plazo. Y finalmente, los negocios a largo plazo generan rentabilidad. Hay que ver el bosque y no el árbol. El fraude termina siendo el árbol. El fraude es la excepción de negocio, no una condición de él. Cuidado, estamos matando el negocio poniendo muchas cosas. Y miren, se los dice alguien de seguridad. Nosotros no creemos, nuestra filosofía es cada vez que ocurre un fraude vamos a ver cómo paramos el evento, no cómo paramos el negocio. Porque el fraude es únicamente una excepción del negocio. No traten las excepciones como condición. Pensamiento final. Si billetera mata a galán, una mala experiencia mata hasta el servicio más innovador. Las experiencias son todos, ¿no? El cliente es la razón de ser de nuestras instituciones. Vamos a seguir encantándolo. Muchísimas gracias.